Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy veremos el conflicto que Jesús tiene con los líderes religiosos, donde Jesús afirma ser el Mesías largamente esperado de Israel. Después de que el hombre del estanque de Betesda traiciona a Jesús ante los líderes religiosos, llamándolo como el hombre que lo sanó y le dijo que llevara su camilla en el día de reposo, los líderes religiosos acusan a Jesús de violar el Shabbat y conspiran para matarle. Juan escribe en Juan 5, 16 al 18. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: mi Padre continúa trabajando y yo estoy trabajando. Por eso es por lo que los judíos procuraban con más fuerza matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Leemos parte de la defensa de Jesús en Juan 5, 31 al 40. Él dice: si yo solo testifico de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Has enviado a Juan, y él ha testificado la verdad. Pero el testimonio que recibo no es del hombre, sino que digo estas cosas para que sean salvos. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que tengo es mayor que el testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para que las cumpla, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. No han escuchado su voz en ningún momento, ni han visto su forma. No tienen su palabra permaneciendo en ustedes porque no le creen a aquel a quien Él envió. Escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Son estas las que dan testimonio de mí, y no están dispuestos a venir a mí para que tengan vida. Uno pensaría que los líderes religiosos, habiendo observado a este hombre durante años tirado indefenso en el estanque de Betesda, estarían encantados por el hecho de que ahora puede caminar. No lo están. Más bien, están enojados porque este hombre, que ahora está sanado, está rompiendo su tradición legalista de guardar el día de reposo. Esto nos muestra cuán lejos están del espíritu de la ley. Jesús guarda el verdadero día de reposo. Los líderes religiosos solo guardan celosamente sus interpretaciones tradicionales del Shabbat. Ellos no son iguales. Mientras estudiamos Juan 5, 6, 7 y 8, recuerde preguntar: ¿quién es Jesús aquí? ¿Qué es la fe aquí? ¿Y qué es la vida aquí? Analicemos quién es Jesús en estos capítulos. Él hace muchas afirmaciones audaces sobre sí mismo. Por nombrar algunas podemos considerar, en Juan 5:18, los líderes religiosos interpretan las palabras de Jesús como llamar a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Leemos en Juan 5:22 al 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que Él ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Sin mencionar Juan 5:25, que dice: la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. En Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Siguiendo en el 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y en el versículo 42 se cita diciendo: yo he bajado del cielo. Jesús clama en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 8:12 Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y continúa en el versículo 58 citando la autoconfesión de Dios en Éxodo 3:14. de cierto os digo, antes de que naciera Abraham, yo soy. Dado que Jesús hace estas audaces declaraciones sobre sí mismo, no podrías rechazar sus afirmaciones y luego decir que es un hombre agradable, o un buen hombre, o un maestro noble, o un líder recto. No, solo hay tres posibles afirmaciones para Jesús. Primero, podrías llamarlo mentiroso. En segundo lugar, podrías omitir su honorabilidad y decir que es un lunático. De esta manera, él podría ser sincero y equivocado. Finalmente, si resiste a estas dos explicaciones, entonces debe declarar que Jesús es quien dice ser: Dios hecho carne,
el Señor de la creación. Mentiroso, lunático o Señor, esas son tus elecciones. ¿Qué crees tú? Ahora bien, Jesús no hace estas afirmaciones sin un contexto. ¿Quién creería tal locura sin una validación convincente? Entonces, cuando Jesús entabla un diálogo hostil con los líderes religiosos en el capítulo 5, les da a 4 testigos. Primero, Jesús les recuerda: Juan el Bautista, el gran profeta, dijo las cosas más maravillosas de mí. En segundo lugar, Jesús dice: han visto y oído de las obras que he hecho, muchas señales y milagros. En tercer lugar, probablemente haciendo referencia a la voz del cielo en su bautismo, Jesús agrega: tienes el testimonio del Padre mismo, cuya palabra no escuchas ni crees. Cuarto, Jesús da el testimonio de las Escrituras que Él cumple cabalmente. Aquí da una visión poderosa de las Escrituras, diciendo en Juan 5:39 al 47: escudriñas las Escrituras porque piensas que en ellas tienes la vida eterna. Estas son las que dan testimonio de mí. No pienses que te acusaré delante del Padre. El que te acusa es Moisés, en quien has puesto tu esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Ahora, considerando nuestras otras 2 preguntas clave para cada capítulo de Juan, veamos lo que Juan 5, 6, 7 y 8 tienen que decir sobre la fe y la vida. En el capítulo 5, fe es creerles a los testigos acerca de la naturaleza divina de Jesús y estar dispuesto a estar con Él frente a la persecución. Fe es tener un corazón abierto a las implicaciones de las grandes señales de Jesús. Fe es escuchar la verdad de la palabra divina que transforma, en lugar de buscar reglas que puedan seguirse sin cambios internos. De la misma manera, la vida en el capítulo 5 surge de esta fe. El que cree en el testimonio de Cristo recibe de Jesús la vida que hay en Él, el poder de la resurrección sobre la muerte, vida eterna que escapa al juicio divino. El capítulo 6, como el capítulo 5, comienza con un milagro: la alimentación de los 5,000, donde Jesús alimenta sobrenaturalmente a unas 5,000 familias con pan y peces. Después de este milagro, Jesús pronuncia el discurso del pan de vida, diciendo en el 6:30 al 35: entonces le dijeron: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué trabajo realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer el pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, que no es Moisés quien les ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es difícil de aceptar a los que le escuchan, porque Jesús también les dice en Juan 6:53 al 58: de cierto les digo, que a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá por siempre. Entonces Jesús presenta la fe en el capítulo 6 de Juan como un compromiso de abrazar plenamente a la persona de Jesús, de comprometerse a participar de todo corazón en quién y qué es Jesús. Esta es una creencia radical que la mayoría de los seguidores de Jesús no podían prometer, incluso sus discípulos más cercanos como Pedro, que lucharon con esta ilustración. Pero confiaron en Jesús y pusieron su fe en Él, en quién era, incluso cuando no entendían todo, de modo que la fe para ellos es confiar sin un pleno entendimiento. Entonces, ¿qué es la vida en Juan 6? Vida es lo que obtiene la persona con una fe radical en Jesús. Es la vida eterna que da Jesús, quien sostiene la vida del mundo. Es el pan divino cuyo sustento da vida eterna que conduce a una gloriosa resurrección definitiva de la muerte por Jesús. ¿Amas a Jesús por quien es?
¿Confías en Él pase lo que pase, incluso cuando no entiendes lo que dicen las Escrituras o no sabes lo que está haciendo en tu vida? ¿Amas a Jesús solo cuando puedes entenderlo y moldearlo a tus propios deseos y limitarlo a tu propio entendimiento? En momentos de duda o confusión, continúa confiando en quién es Jesús y oblígate a conocerlo más aferrándote a Él con fe. Él será fiel para abrir tus ojos y darte sabiduría en su tiempo. En el capítulo 7, Jesús es el profeta sin honor en su propia casa, el David rechazado por su Saúl, los gobernantes religiosos. Jesús se presenta a sí mismo en la culminación de la celebración del templo de la fiesta de los tabernáculos como la fuente de agua viva verdadera que se ensancha en ríos, como el Espíritu Santo esperando su hora para bautizar. La fe contrasta con la incredulidad de su familia y la ira violenta y conspirativa de los líderes apóstatas de Israel. Pasa por alto las ofensas y se acerca para recibir el agua que Jesús ofrece, el Espíritu Santo. Vida es beber profundamente y comenzar a desbordarse como ríos de agua viva mientras el Espíritu trae fruto y testimonio a nuestras vidas, fluyendo con un poder de transformación a la vida de otros que creen debido a nuestro testimonio. En Juan 8, Jesús se destaca como el juez justo que camina por una línea delgada entre la justicia y la misericordia, y responsabiliza tanto al acusado como al acusador ante la Torá. Jesús es la luz del mundo, iluminando el camino para los que creen. Jesús es el justo y manso que soporta las malvadas conspiraciones de los enemigos que se enfurecen porque Él es la verdad y prefieren las mentiras de su padre el diablo. Jesús es la esperanza de Abraham y del gran yo soy que libera de la esclavitud del pecado. La fe permite a los hombres escuchar la verdad del testimonio de Jesús y rechazar las mentiras del diablo. La fe permite a los hombres estar al lado de Jesús incluso cuando los líderes apóstatas de Israel busquen quitarle la vida con crueldad. La fe empodera a los hombres para que abandonen las tinieblas y caminen en la luz de Jesús. Vida es la luz de Jesús, la luz de la vida, escapando de los susurros del padre de la mentira y escapando del camino que deja a los hombres muriendo en sus pecados. Vida es la verdad que libera a uno de la esclavitud, permitiéndole permanecer en la casa de Dios como un verdadero hijo. Ven hoy a Jesús y dile: sé que eres agua viva que puede apagar mi sed, y el pan de vida que puede satisfacer mi hambre, y la luz del mundo que puede alejar mi oscuridad. Ayúdame a seguirte para experimentar la alegría de vivir satisfecho, la alegría de nacer de nuevo.